Sean bienvenidos. Kim Vázquez Ayala, bienvenida. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Aquí todavía hay, espero que estén ingresando todos por medio de Classroom. Los que no han podido ingresar por medio de Classroom es porque todavía hay un problema. Hay un problema con su correo institucional. O hay un problema con su asignación a esta sección. Entonces, por favor, quiero que tomen nota de esto y que lo traten de ir resolviendo, porque la idea no es estar aceptando aquí, sino que la idea es que todos entremos ya, sin mayor inconveniente, podamos ingresar a la sesión de Meet que está dentro de Classroom. Tomaron nota de esto, ¿verdad? Por favor. Está buscando ahí Kim. Bueno, vamos a iniciar a las 10. Le vamos a dar un par de minutos aquí a los compañeros que van, de repente todavía van en camino, van a un par de minutillos. ¿Estamos? Ingresamos ya van a ser las y 10 ya van a ser. Aquí voy a estar mientras.
Estamos. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, bienvenidos a los que, fíjense que todavía hay algunos que todavía están entrando por medio de un correo que todavía no lo reconoce no está reconocido, como que no fuera el institucional. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Les pregunto, ¿ustedes recuerdan de qué estábamos hablando el último día de clases? Voluntarios, voluntarias. Lo último exactamente que vimos fue sobre la geometría jurídica. Sobre la geometría jurídica, ¿verdad? Siempre estábamos hablando de ¿qué? De las tres concepciones principales que hablan de ¿qué? De la relación entre la lógica y el derecho. Pregunto, ¿cuáles son esas tres concepciones principales? Voluntarios. Es el jus naturalistas modernos, la jurisprudencia de los conceptos y la del formalismo o neokantiano. Neokantiano. Entonces esas son las tres concepciones. Pero ahí hay relevante cuando hablamos de los naturalistas, hay dos conceptos muy relevantes. Y esos dos conceptos relevantes son el positivismo jurídico y la teoría del silogismo jurídico. ¿Alguien sabe qué es el positivismo jurídico? Si saben, díganlo, y si no, pues explicamos. Igual lo voy a explicar, ¿verdad? Pero como hay que escudriñar la mente también, porque de eso se trata este curso, de ejercitar la mente. Googleenlo si desean. Positivismo jurídico. O jus positivismo. Yo encontré algo, Lick. Vaya, compártalo ahí en el mensaje. Muy bien. Ya. Es el estudio científico del derecho. Esa es la misión del jurista. El fin de la ciencia del derecho es considerar el derecho tal como es y no como debería ser. Pues les comento. El positivismo jurídico aplica la pureza del método para limitar el campo normativo del derecho, eliminando los elementos extraños, sociológicos, históricos, psicológicos, políticos. Ampara la teoría de exclusividad del derecho positivo, es monista o unidimensional. Pues ojo, les comento, cuando hablamos del positivismo jurídico, nosotros sabemos que nosotros estamos llenos de normas sociales, normas morales, normas religiosas, normas éticas. Pero si nos basamos específicamente
en el positivismo jurídico, a nosotros como juristas, como profesionales, como estudiosos del derecho, lo único que nos debe interesar es que usen la lógica. No todos. Les estoy diciendo, hay normas morales, sociales, religiosas, éticas, hasta políticas podrían ser. Pero lo que a nosotros como juristas, lo que nos interesa es qué tipo de normas. Normas jurídicas. Las normas jurídicas. Diana, adelante. Le iba a responder normas jurídicas. Usted, yo le voy a decir, lotería pasada no es pagada. Bueno, pues nosotros debemos positivizarnos nada más ¿en qué? En el derecho. A nosotros no nos interesa si esto es pecado. A nosotros nos interesa si esto es moralmente incorrecto. A nosotros como juristas nos interesa si esto es legal o es ilegal. Si esto es válido o es inválido. De ahí todo lo demás pudo ser antecedente. Puede ser que ese uso social, que esa costumbre se haya vuelto ¿qué? Ley. Pero ese fue un antecedente. Mientras no sea ley, pues obviamente a los juristas no nos tiene que importar. ¿Ya? Porque nosotros nos vamos a centrar con base en el positivismo jurídico en todo lo concerniente al derecho. Aquí dice eliminando. Miren cómo dice aquí. Eliminando los elementos extraños. Los puntos de vista, miren, de los sociólogos, de los históricos, psicológicos, dice aquí, políticos. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? La exclusividad. ¿De qué? Del derecho positivo. Porque es más, ¿recuerdan que así como hay derecho vigente, hay derecho qué? Positivo. Sabemos que el derecho vigente es el que existe, pero que de hecho no se aplica. Es aquel derecho que está en desuso. Y si hablamos del positivismo jurídico, quiere decir que es un criterio cerrado, que no le importa lo demás, sino que únicamente que lo que tiene validez es lo que existe en el derecho y lo que se aplica. ¿Ya? Y aquí menciona otro. Y dispositivismo, positivismo jurídico es una corriente del pensamiento. ¿Qué dice aquí? Pensamiento jurídico, cuya principal tesis es la separación conceptual de ¿qué?
Moral y derecho. ¿Le interesa la moral al derecho? ¿A la concepción esta del positivismo jurídico le interesa la moral? No. No. Lo que le interesa es El derecho. el derecho, que se aplica el derecho. Nada más, ni la ética ni lo social le interesa. Ejemplo. Adulterio. ¿Le interesa el adulterio al derecho? Solo si es causante de divorcio. ¿Cómo lo va a probar? ¿O será que solo es derecho vigente, no positivo? ¿Qué es derecho vigente? Pregunto, ¿existe el delito de adulterio? No. ¿Existía el delito de adulterio? Sí. Sí. ¿Y ahora? Ya no. Ya no. Pero solo existía si era cometido por la mujer, si no estoy mal. Existe. Ahora yo les pregunto, ¿existe el concubinato? De hecho, podríamos decir que sí existe. Pero de derecho. Imagínense que los árabes se los quisieran aplicar. ¿Será que es positivismo jurídico eso allá en los países árabes? ¿Saben qué es el concubinato? Pregunto, ¿alguien sabe? Tener varias parejas o algo así. Varias que concubinas, ¿verdad? Concubinas. Quiere decir varias mujeres, varias esposas. ¿Es positivo? ¿Hay positivismo jurídico de eso aquí en Guatemala? ¿Será que puede una persona tener 2 esposos? No. Guatemala, ¿no? Jurídicamente le estoy diciendo si es positivo. No. No. Aquí solo una esposa. Adelante, Diana. Licenciado, disculpe, yo encontré como concubinato que es la relación marital, perdón, es la relación marital de 2 personas que no están unidas en vínculo matrimonial, pero no hace mención de una tercera o cuarta persona. Lo que pasa es que, mire, pues inicialmente cuando hablamos de algo doctrinario, antes, por ejemplo, no se le llamaba, por ejemplo, una unión libre, ¿verdad? Porque ahí se recuerda que hay unión entre un hombre y una mujer. Y que posteriormente surgió, ¿qué? Una unión de hecho. Pero que esa unión de hecho debía cumplir con ciertos requisitos para que no fuera solo de hecho, sino que también fuera de ¿qué? De derecho, Lick. De derecho. Porque si no se declara el derecho, pues obviamente en ese caso no se puede proceder, ¿qué? No se puede proceder a la inscripción de esa unión.
no es una unión legal. Y efectivamente, inicialmente era la relación, digamos en este caso, libre. Pero llegó un momento en donde ya era penado por la ley. Tanto el adulterio como el ¿qué? Como el concubinato. Y ahí era cuando la persona tenía más de una ¿qué? Pareja. Más de una concubina. Quiere decir que tenía convivencia con más de una mujer. Ah, y el adulterio, ¿a quién creen que se lo ponían? A la mujer. A la mujer. ¿Y el concubinato, a quién cree que se lo ponían? Al hombre. ¿A quién? Al hombre. Al hombre. ¿Ya? Pero ojo, eso dejó de ser parte del positivismo jurídico, porque eso ya no está regulado. ¿Ya? Y entonces, ya no está regulado, pierde importancia para el derecho. Pierde importancia para el derecho. Porque positivismo jurídico solo le interesa ¿qué? Lo jurídico. No le interesa lo moral, lo ético, lo religioso, lo espiritual, lo psicológico, lo social, lo histórico, lo político, menciona aquí también. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Con el positivismo jurídico se supone un rechazo. ¿Un rechazo entre qué? ¿Están viendo esa parte? No sé si la miran, que la tengo marcada. No se mira, Lick. No tienen sus mensajes de texto, donde comentó Jorge Mario Castillo Set. No. No tienen habilitado donde tienen el texto. No, licenciado. Solo sé dónde dice conclusiones y diferencias. Ese párrafo es el que tiene en pantalla. Vale. Pues Jorge Mario Castillo Set nos compartió una definición de positivismo o positivismo jurídico. Y Jason Kevin Arevalo Alvarado igualmente nos compartió otra definición, que es de lo que he estado hablando ahorita. Que yo lo que les he mencionado en este caso es que hay dos temas importantes que está ahí relacionado con los naturalistas, que es el positivismo jurídico y el silogismo jurídico. Y que según el positivismo jurídico, pues no le interesa más que las normas jurídicas, que todo lo relacionado al derecho, que no le interesa lo social, lo moral, lo espiritual, etcétera. Se enfoca nada más en lo que es, en lo que se refiere únicamente al derecho. Eso es positivismo jurídico. Pero ojo, ¿qué otro concepto les mencioné? Aparte de positivismo jurídico. Pregunto. Les mencioné una teoría. ¿Teoría de qué? ¿Están ahí viendo? Sí, Silogismos jurídicos. Teoría del silogismo jurídico. Entonces, con base en el positivismo jurídico, no nos interesa más
que el tema jurídico a nosotros los juristas. ¿Estamos? Que excluye lo social, lo moral, lo psicológico, lo que a ustedes les pudiera ocurrir, que no tiene nada de relación con el derecho. Vale. Ese es un concepto. Y ahora aquí dice teoría del silogismo jurídico. Presten mucha atención porque esto es clave y esto siempre lo examino. Aquí dice teoría del silogismo jurídico. ¿Ustedes saben qué es silogismo? ¿Lo vieron eso en filosofía? ¿Se les olvidó? ¿No se los enseñaron? ¿O pasaron de noche? Sería el razonamiento, ¿no? Teoría del silogismo jurídico. Pues la teoría del silogismo jurídico es una forma, es una teoría que nos ayuda a arribar a un razonamiento, ¿qué? Jurídico. Pero ¿qué pasa? Esta teoría del silogismo jurídico se divide en, ¿cuánto dice aquí? En 3. Y ojo, se divide en una premisa mayor. Se divide en una premisa menor. Para poder arribar ¿a dónde? ¿A dónde? A una Conclusión. conclusión. Esto ya lo vieron ustedes. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Pregunto, ¿ya habían visto esto? ¿O me estoy equivocando? Pues eso se llama silogismo, con base en la lógica pura. Pero si ya le colocamos el ingrediente principal que nos apasiona, pregunto, ¿qué están estudiando ustedes? ¿En qué facultad? ¿Facultad de qué? De derecho. Derecho. De derecho, ¿verdad? Que nos cueste, pero ahí estamos. Facultad de derecho. Entonces, ese es el ingrediente principal para que una lógica pura se convierta en una lógica jurídica. Pues, ojo, aquí vamos a hablar de una teoría. Y esta teoría se llama teoría del silogismo jurídico. Es decir, vamos a encontrar una premisa mayor, una menor, ¿y qué más? Y una conclusión. Vale. Conclusión. Pues ojo, cuando estudiamos lógica jurídica, la premisa mayor siempre va a ser una norma jurídica. Una norma jurídica, lo cual es congruente con el positivismo jurídico. El positivismo jurídico, ¿qué dijimos que le interesa? Solo el derecho. Entonces, miren aquí, teoría del silogismo jurídico, que consiste, a grosso modo, ¿verdad?, en un razonamiento normativo. Razonamiento normativo, cuya premisa mayor está compuesto ¿por qué? De una norma general. Cuando dice una norma general, ¿qué tipo de norma creen que se refiere? Si es silogismo jurídico. ¿Qué tipo de norma?
Norma jurídica. social, jurídica, política, religiosa, psiquiátrica, psicológica, no, jurídica, ¿verdad? Jurídica. La premisa mayor en un silogismo jurídico siempre va a ser una norma jurídica para poder posterior arribar a un razonamiento jurídico. Segundo, ¿qué dice aquí la premisa menor? ¿A qué se refiere la premisa menor según esto? Según la teoría del silogismo jurídico. En los hechos. En los hechos. A los hechos. Y la conclusión, ¿qué creen que es? Pues es la conclusión al final es la aplicación de la norma jurídica. No es más que la conclusión. La conclusión es el resultado de aplicar la norma jurídica a los hechos. Esa es la conclusión. Ejemplo. ¿Alguien tiene por ahí su código penal? Sí. Ubíquese en el delito de asesinato. ¿128? 128, asesinato. Léelo, por favor, Jorge David. Ah, 132, perdón. 132. 132. Asesinato. Comete asesinato quien matare a una persona con alevosía, con precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro, por medio en ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificios u otro artificio que pueda ocasionar gran estrago, con premeditación conocida, con ensañamiento, con impulso de perversidad brutal. Va. Esa es la premisa mayor. La norma jurídica. Premisa mayor. Ahora les doy el ejemplo. Premisa menor. ¿A qué se refiere, dije yo? ¿Qué se refiere? A los hechos. A los hechos, Lick. Vaya. Porque usted, Carlos Funes, el 10 de octubre del año 2019, acompañado de Edgar Andrés Quirón y Ludwig Ignacio, esperaron en un lugar oscuro y con fuego. Ustedes ocasionaron heridas mortales al señor Jorge Mario. ¿Qué estoy haciendo yo ahorita con esa narrativa? Redactando los hechos. Me estoy refiriendo ¿a qué? A los hechos. A los hechos. ¿Ya? Entonces tengo que traer la norma jurídica, que es la premisa mayor, y ver si lo que está establecido, el supuesto jurídico que tiene la norma jurídica, casa perfectamente ¿con qué? Con los hechos. Con los hechos. Y si casa
perfectamente con los hechos, ¿cuál va a ser mi conclusión? Pues mi conclusión va a ser de que Carlos Funes, ¿verdad? ¿A quién más mencioné? Que ya se movió el orden que está aquí en la pantalla. ¿Quién era la víctima? Estamos ahí. Era Jorge Mario, Lick. Víctima Jorge Mario. Pero uno de los autores, ¿quiénes eran? Edgar Girón y Carlos Ignacio también. Carlos Funes, Edgar Girón e Ignacio. Vaya, ellos tres. Entonces mi conclusión es que ellos tres son responsables. Y por lo tanto, deben recibir una sentencia absolutoria o condenatoria. Condenatoria. Si son responsables, una sentencia condenatoria. Y como consecuencia jurídica, porque primero es supuesto jurídico, ¿no? Mientras no ocurran los hechos, sigue siendo supuesto jurídico. Y obviamente no va a dar lugar a que se dé una consecuencia jurídica. Entonces, supuesto jurídico, empezar a leer otra vez el artículo 132 del Código Penal. ¿Está ahí el que lo empezó a leer? ¿O se quedó dormido? ¿Lo leo, Lick? Por favor. Comete asesinato quien matare a una persona. Comete asesinato quien matare a una persona. Cuando dice quien matare, si se dan cuenta, no mencionó a Carlos Funes, a Ignacio y a Edgar Andrés Girón, creo que era el otro, ¿no? No lo mencionó. ¿Qué quiere decir? Que las normas son generales. Que las normas son supuestos. Que si no hay hechos, obviamente no van a haber consecuencias. Entonces, repitiendo, premisa mayor. ¿Qué es lo que va en la premisa mayor? Norma jurídica. La norma jurídica. Premisa menor. Los hechos. Los hechos. Y la conclusión no va a ser más que el resultado de la relación entre la premisa mayor y la premisa menor. Por ejemplo, en todas las resoluciones judiciales, administrativas, sean estas sentencias o autos, respetan una forma de la teoría del silogismo jurídico. Y no solo las resoluciones, sino que también las opiniones jurídicas, sino que también los dictámenes jurídicos. ¿Por qué? Porque van a tener, considerando de qué, los primeritos considerando de qué son, de derecho. Los siguientes considerando cuáles van a ser
¿Alguien trabaja en tribunales de ustedes? ¿Alguien ya hace resoluciones? ¿Considerando de derecho? ¿Considerando de hecho? ¿Y qué? Conclusión. Y la conclusión en una resolución es la parte del por tanto. Por tanto, al resolver, se declara. ¿Cómo declararíamos a los tres implicados en el caso que les mencioné? Culpable. Culpable. Responsables, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Y les impondríamos una pena? Y el que leyó el artículo, dígame qué pena le tendríamos que interponer. Le tendríamos que imponer, mejor dicho. Prisión de 25 a 50 años. Prisión de 25 a 50 años. Considerando derecho, premisa mayor. Considerando que el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que toda persona en forma individual o colectiva puede dirigir sus peticiones a la autoridad competente, quien deberá resolverlas y notificarlas en un plazo que no exceda de 30 días. Pregunto, ¿eso que mencioné estará contenido en alguna norma jurídica? En la Constitución. ¿Qué artículo? 28. 28. 28. Entonces, ¿esa qué va a ser? Premisa Mayor. Misa mayor. Considerando de derecho. Derecho. Vale. Esa es la premisa mayor. Premisa menor. Porque ya primero hice las consideraciones legales. Y ahora voy con las consideraciones fácticas. Ustedes saben que hay consideraciones legales o de derecho y consideraciones fácticas. ¿Han escuchado ustedes eso? No, Lick. Pues cuando dice consideraciones fácticas, se refiere a la consideración de los hechos. Es más, el Ministerio Público, cuando presenta sus acciones en contra de X o Y personas, viene y dice que hay una plataforma fáctica. Y cuando dice que hay una plataforma fáctica, hace una descripción de los hechos. ¿Qué día ocurrió? La hora. ¿Quién los provocó? Eso es, según el Ministerio Público, una plataforma que les dije, fáctica. Quiere decir que ellos están basando sus acciones tomando en consideración los hechos que exponen ahí. Entonces, premisa mayor.
Premisa menor. Hechos, Norma jurídica. Ah, y la conclusión, ¿cuál será entonces? La aplicación de la norma la jurídica. relación entre las normas. Ahí va a ser, en la conclusión vamos a hacer la relación. La relación. Y vamos a ver si efectivamente los hechos encuadran perfectamente ¿en qué? En la norma Con la jurídica. norma. Ah, ¿y qué pasa si no encuadran? Miren, aquí encuadra. Pero ¿qué pasa si no encuadran? No es teoría de silogismo. ¿Será que si los hechos que les mencioné que habían provocado a los 3 jóvenes en contra del otro compañero no encuadran? ¿Cuál va a ser la conclusión? Pues la conclusión va a ser que ellos no son responsables. La conclusión va a ser que ellos van a tener una sentencia ¿qué? Absolutoria. La conclusión va a ser de que no se les va a imponer una pena, ¿ya? Porque para ello deben ¿qué? Encuadrar norma jurídica con los hechos. Ese es el. ¿Existirá alguna norma jurídica que considere el derecho a indemnización? Pregunto, laboralistas, trabajadores, patronos, estudiosos del derecho, mis queridos y apreciados estudiantes, ¿hay derecho a indemnización en nuestra legislación? Ven y participe. ¿En dónde está establecido, Beni? En el Código de Trabajo. ¿Solo? En la Constitución. ¿En la Constitución? En la Constitución. Entonces yo pregunto, ¿tenemos premisa mayor? Sí lo hay. Sí. Sí hay premisa mayor. Y ese es el punto de partida del silogismo jurídico. Premisa mayor. Pero obviamente no puede existir un silogismo jurídico si no hay una premisa menor. Alguien que se le ocurra y me diga la premisa menor. Ya dijimos que sí existe premisa mayor. Un estudiante valiente, sin miedo al éxito, ¿qué es lo que les estoy pidiendo que me hagan la premisa menor? Los hechos. Va. El planteamiento de los hechos. Kaylee, los hechos, efectivamente. Ahora dígame usted unos hechos que pudiéramos encuadrar en cuanto al fundamento legal de contenido en el Código de Trabajo y la Constitución Política de la República de Guatemala. Nárreme unos hechos. Estamos hablando del derecho a indemnización. Kelly. Perdone, ¿sería un despido injustificado sin derecho a nada? Pero narrámelo. Porque hay un despido justificado, pero decime por qué es injustificado, ¿qué pasó?
Simplemente le dieron fin al contrato. No, pero no me digas posiblemente, porque los hechos deben ser concretos. Se deben deducir lógicamente de la premisa mayor. Porque el día 31 de enero del 2022, Kaylin Janet se encontraba trabajando cuando sin motivo alguno su jefe superior inmediato, que era Nathan Luis Velázquez, le dijo que ya no iban a necesitar de sus servicios a partir del 1 de febrero de 2022. Pregunto, ¿ya estoy entrando en los hechos? Porque ahí se recuerdan que si no hay hechos, no puede haber ¿qué? Silogismo jurídico. No puede existir silogismo jurídico. Y viceversa. Si hay hechos y no hay premisa mayor, ¿será que existiría un derecho a indemnización? No. Si no estuviera estipulado en el Código de Trabajo. Pues obviamente que no. ¿Será que hay delitos sin ley? ¿Será que hay penas sin ley? No. No, debe existir una norma jurídica. ¿Será que en el derecho penal podemos utilizar la analogía? La analogía. ¿Será que en el derecho penal podemos crear figuras delictivas no estando reguladas? No. 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 ¿Qué dice el positivismo jurídico, pues? ¿Qué les expliqué yo que decía el Que solo le positivismo interesa el derecho. que para todo debe existir el derecho. Y obviamente ese derecho va a ser ¿qué? Estar contenido en una norma jurídica. Premisa mayor. Premisa menor, los hechos. Premisa mayor, derecho a indemnización, y ahí está la norma jurídica. Premisa mayor, delito de asesinato. Premisa mayor, derecho a alimentos. Ahora, alguien hágame la premisa menor relacionada con derecho a alimentos, así como se los mencioné yo en relación al derecho a indemnización de una persona X. Cintia Gabriela. Sí, licenciado. Hágame la premisa menor en ese caso que les estoy mencionando de derecho de alimentos. Pero me voy a inventar los nombres porque no logro ver aquí ningún nombre. Invénteselo, porque de eso se trata. Vamos a ver si me sale tan bien como usted. Usted cuente un caso de la vida real y usted diga que era una prima o una tía o un conocido. No voy a decir que es mío.
¿De qué me dijo? Del alimento. Derecho de alimentos. Que Luis Antonio Juárez está siendo demandado por la señora Amanda Miguel, ya que, permítanme, ya me perdí. Producto de la relación. Exacto. Sí, producto de la relación. Procrearon A 2 niños, el cual uno tiene 5 años y el otro tiene 7 años. ¿Cabal? Pero Julio Antonio no quiere hacerse cargo de las obligaciones que le corresponden. Entonces Amanda ella quiere que se haga responsable de lo que a él le toca para poderle dar a los niños. Va, ahí están los hechos. Hubo otro estudiante que quería participar, él que me haga la conclusión. Buenas noches, licenciado. La conclusión, a mi criterio, sería al momento de valorar los medios probatorios en el presente proceso, hemos determinado que el señor Juan Antonio que efectivamente el señor fulano tal, Juan Antonio, que efectivamente el señor Juan Antonio incumplió con sus derechos, sus deberes como padre de familia. Por lo tanto, dictamos una sentencia favorable perdón, me dice bolas. Dictamos una sentencia en favor de la señora Amanda Miguel, en el sentido de que el señor ¿a favor Juan de Antonio, ella o a favor de los niños? A favor de los menores, perdón. A favor de los menores, en el cual se le obliga al señor Juan Antonio, se le fija una pensión alimenticia de 1,000 quetzales. De 1,000 quetzales. ¿Por los dos o por uno? Por cada uno. Por cada uno. ¿Cómo lograste arribar a esa conclusión, César David? En primer punto, por el incumplimiento que se hacía mención dentro del cuerpo de la demanda. En primer punto, porque había una norma jurídica que otorgaba un derecho. ¿Ya? En segundo punto, porque había 2 menores de edad que tenían un vínculo legal y tenían una necesidad de alimentos que estaba siendo ignorada por el padre en el presente caso, ¿no? Entonces, ¿tenemos claro qué es la premisa mayor en el silogismo jurídico? Sí, licenciado. La norma jurídica. Premisa menor. Los hechos. Los hechos. ¿Y conclusión? La relación entre la premisa mayor y menor. Que encuadren perfectamente ¿qué? Los silogismos jurídicos. Los hechos en la norma jurídica. ¿Qué hicimos en ese caso? Pues aplicamos la teoría del silogismo jurídico. ¿Ya? Y arribamos a una conclusión. Pregunto, ¿hicimos análisis? Pregunto, ¿arribamos a una conclusión? Pregunto, con todos los medios de prueba y los hechos aportados, ¿pudimos arribar al razonamiento jurídico? Sin miedo. Sí, licenciado.
Pues efectivamente. ¿Ya? Efectivamente. Para eso nos sirve la teoría del silogismo jurídico. Y ustedes no olviden que la teoría del silogismo jurídico es parte de una concepción que explica la relación entre la lógica y el derecho. ¿Estamos? Ustedes no van a poder aplicar una norma jurídica si ustedes no aplican la lógica jurídica. Si ustedes no aplican el procedimiento lógico, jurídico. Y entonces, en conclusión, aquí, y en conclusión, en la norma específica deducida, lógicamente de aquellas, ¿a qué se refiere? Y la conclusión en la norma específica. ¿Cuáles normas específicas vimos nosotros? Que mencionamos 3 casos. De asesinato, de indemnización. Asesinato, derecho de alimentos, y derecho de petición. Pero ojo, en conclusión en la norma específica, sin obviar que con base en el positivismo jurídico, esta norma debe ser jurídica. General. General, es de observancia general. ¿Ya? Pero es una norma jurídica. ¿Ya? Y aquí dice, se le delegó el trabajo de la lógica al estudio del derecho. En cuanto a su aplicación en la ciencia del derecho, se delegó el trabajo de la lógica al estudio de la relación. Al estudio de la relación y conexión de los conceptos. ¿Y qué dice aquí? Y las normas jurídicas. Y las normas jurídicas. Y yo vuelvo a preguntar aquí. Cuando decimos procedimiento lógico, ¿me lo pudiera repetir? Jurídico. Procedimiento lógico jurídico. Arranque. Idea jurídica, pensamiento jurídico, concepto jurídico, juicio y razonamiento. Juicio. ¿Y a dónde llegamos? Razonamiento jurídico. Todo jurídico, ¿verdad? Porque si no estaríamos hablando de la lógica pura. Ah, pero aquí dice conexión de los conceptos y las normas jurídicas. ¿Qué dijimos que es la lógica? Es la ciencia, ¿qué? Que estudia las estructuras o formas ¿de qué? Del pensamiento humano. Del pensamiento humano. Del pensamiento humano. Pregunto, ¿el procedimiento lógico jurídico tiene categorías? Y si se recuerdan, tiene categorías, mencióneme unas. ¿Idea jurídica es una categoría? ¿Pensamiento jurídico es una categoría? ¿Concepto jurídico es una categoría? ¿Juicio jurídico es una categoría? Pues obviamente que sí. Ah, y pregunto, ¿será que las normas jurídicas también son una categoría? Sí. Sí. Pregunto, ese término, normas jurídicas, ¿qué tipo de concepto es? Esto ya se los platiqué. Que hay conceptos simples. ¿Y qué? Y compuestos. Y entonces, si dicen normas jurídicas, ¿qué tipo de concepto será este? Compuesto. 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 Y ojo,
todos los conceptos se manifiestan por medio de ¿qué? Términos. ¿Cuáles son los términos de ese concepto que yo les mencioné? De ese concepto compuesto. ¿Jurídico? ¿Sí? ¿Y el otro? Y normas también. Normas. ¿Ya? Y jurídicas, o jurídico o jurídica. Este también es un concepto. Pregunto, cuando empezaron a leer, ¿alguien, qué artículo leyeron del asesinato? 132, ¿verdad? Sí. Sí. 132. ¿Cómo decía ahí? Alguien que me arranque que es solo el Fue de inicio. asesinato que matare a una persona. Vale. Pregunto, ¿persona es concepto? Sí. Sí. ¿Matar es un concepto? También. Sí. ¿Quién es un concepto? Sí. Entonces nos estamos dando cuenta que las normas jurídicas están formadas ¿por qué? Conceptos. Por conceptos. Por conceptos. Porque cada término que ustedes utilicen en una norma jurídica tiene un significado. ¿Ya? Tiene un significado. Entonces, cuando aquí menciona, se delegó el trabajo en la lógica del estudio de la relación y conexión de los conceptos y las normas jurídicas. Nos damos cuenta que aquí está una categoría y que aquí está otra categoría del procedimiento lógico, miren, y al final no lo podemos obviar con base en el positivismo jurídico, porque si dijera aquí normas morales o éticas o psicológicas o sociológicas o políticas, estaríamos hablando de la teoría del silogismo jurídico. No. ¿Será que puede haber un pastel de banano sin echarle banano? No. No. Pues eso es lo que indica el positivismo jurídico. Nos vamos a enfocar específicamente a lo normativo, a lo relacionado con el derecho. Lo demás no nos importa. Pero no nos importa jurídicamente, ¿verdad? Que es nuestro mosh, nuestro atolito, ¿verdad? En el ámbito jurídico, en el ámbito que nosotros vamos a desenvolver. Pero ¿nos importará moralmente? ¿Nos importará éticamente? ¿Nos importará religiosamente? ¿Ya? ¿Qué creen? No, licenciado. Adelante, Kelly. Sí, a lo que preguntaba, definitivamente no, ya que solo le interesa el derecho, como normalmente. ¿Pero qué le interesa todo lo demás? ¿Usted tiene una religión, Kelly? Sí la tengo. Vale. ¿Y le interesa lo religioso? Sí me interesa. ¿Lo ético? También. ¿Lo moral? Definitivamente. ¿Lo social? Sí. Sí, licenciado. Como digan, le vale.
Como diría alguien, le vale un comino. ¿Estamos otra vez de vuelta? Pregunto, ¿volvimos? César, David, ¿ya conectados? ¿Estamos de vuelta? Se le oye entrecortado, Lick. No se escucha entrecortado. Pero ya ahorita vamos a terminar. Pues como persona, las reglas, las normas de otro tipo, si somos religiosos, nos interesan las normas religiosas. ¿Ya? Si somos espirituales, pues obviamente que nos interesa. ¿Ya? Pero según el positivismo jurídico, No se le entiende nada, Lick. ya la señora Al positivismo jurídico solo le interesa el derecho, ¿sí? según el positivismo jurídico, solo le interesa el derecho. Vamos a dejar el día de hoy. Espero que hayan logrado comprender lo que es positivismo jurídico y lo que es un silogismo jurídico. Aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Como siempre, les deseo lo mejor. Les mando un fuerte abrazo y siempre sigan cuidándose de este virus que anda atacando. Feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Espero que los haya obligado a pensar, ¿verdad? Sí, definitivamente. Bastante.